Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. También dar las gracias a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos porque es de ayuda para que sea más conocido el canal, lleguen más suscriptores. Esto me motiva a mí a seguir haciendo los vídeos. Y nada, vamos con un vídeo vamos a podar este árbol. Si os fijáis, este árbol es un árbol más pequeño. Como ya grabé uno que eran unos un poquito más grandes, así para que ustedes cojáis pues más práctica en esto de la poda. Vale. En realidad, si os fijáis, este árbol no tiene tampoco mucha falta de poda, ¿vale? Para que ustedes veáis más o menos. Ahora vamos a ver al final del vídeo cómo ha quedado el árbol y lo que he hecho. Perdón. Pero como le estoy haciendo un repaso a todos los árboles de la finca, he tenido un ataque un poco grande porque está haciendo mucha humedad y calor. He tenido un ataque de araña cristalina. Los árboles no es un mal año de cosecha, la verdad. Y este árbol en concreto pues prácticamente no tiene fruta. Entonces he aprovechado pues le estoy haciendo un repaso a toda la finca. Como yo dije, he estado malo, que no he podido hacer las labores. Todas estas cosas han hecho de que me atacara más el tema este de la araña blanca, araña cristalina, el ácaro. Que ya hemos dicho que estos ácaros, lo bueno es combatirlos de la manera más ecológica, con azufre es lo mejor que va, mejor que con jabón potásico, aceites y todas estas cosas. Con el azufre es lo mejor que va, azufre mojable. Y nada, ahí están viendo los árboles de alrededor, que están más grandes, también los he estado podando. Voy a sacar futuros vídeos también para que lo veáis. Pero nada, para que cojáis el concepto de cuántas ramas se le saca, cuántas no. Este árbol tiene algunas ramas más bajeras, está un poquito tupido. ¿Qué pasa? Que si los árboles, como he dicho, los árboles si tienen mucha rama y poca entrada de luz, van a traer todo tipo de plagas. Entonces, por todos estos motivos, estoy haciendo una poda. Unos los podo un poco más, otros los podo un poco menos. Y estoy haciendo una pequeña poda así en toda la finca. Si os fijáis por abajo más o menos está bien. Y a este lo que habría que sacarle, ¿qué le podemos hacer a este árbol? Sacarle ramas que van hacia el centro, para siempre intentar tener el centro, que haya una entrada de luz en el centro. También decir que la zona donde yo los tengo, aunque sean las Islas Canarias, no es una zona muy soleada, ¿vale? Es una zona un poco de nube, hay humedad. En verano sí, por estas fechas tenemos sol, pero también hasta por la tarde a veces es una zona un poco alta, es una zona medianías, pero tirando a alto. Entonces, por eso también yo hago una poda un poquito más, ¿vale? Hago una poda un poquito más para intentar conseguir más luz, ¿vale? En todo el árbol. ¿Veis? Ahí estamos viendo ya cómo ha quedado el árbol. Ahí se ven las imágenes. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario para alguien si quiere hacer consultas conmigo sobre pues esto, poda, algún problema que tengas con tu planta. Sobre temas de fertilización me hacen muchas. Cuándo poner este abono, en qué época del año, pues todas estas cositas. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. Cuando a las plantas les falta todos los nutrientes, los vemos ahí en ese curso, un vídeo de 1 hora. Cualquier cosa me podéis hablar ahí al WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo qué es lo que he hecho en este vídeo. Ahí vemos, limpié un poquito el centro, limpié ramas bajeras para que haya más entrada de aire, más entrada de luz. Y saqué algunas ramas que se estaban entretocando entre ellas, dejando la rama más gorda y quitando la rama más débil, más fina. A veces cuando hacemos hacemos las podas, después nos van a salir ramas chupones, se llaman, ramas largas hacia arriba o hacia un lado. Se ve una rama que sale una rama larga hacia un lado. Que esto pues las quitamos porque están consumiendo energía. La otra rama ya lleva más tiempo, que es la que te va a dar la flor y la fruta. Entonces, todas estas cosas. Pero bueno, conocimiento básico así en el vídeo. Eliminamos un poquito la parte de abajo para mayor aireación. Eliminamos un poquito por el centro.
y algunas ramas que se están entretocando entre sí, ¿vale? Vuelvo y repito, yo hago una poda así. El árbol no tenía tanta falta, pero sí se le pueden sacar algunas ramas y así me ha quedado, más o menos formado. Tiene sus ramas, ahí veis la proporción de hoja, de madera que se le deja más o menos. Tampoco dejemos los árboles no hagamos una poda muy brusca, ¿vale? Siempre hay que dejar una relación de hojas y de ramas para que la planta, pues acordémonos de que la hoja... Tiene que haber un equilibrio, entre el tamaño del árbol, las ramas y las hojas que se le dejan. Pensemos que las hojas del árbol es como si fueran como si fuera un estómago, nuestro estómago. Ahí donde se hace el intercambio de savia, donde se hace la fotosíntesis, donde se concentran ahí los azúcares y todo esto. ¿Vale? Donde capta la luz del sol en las hojas, esa energía. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos mucha hoja, aparte del problema de las plagas, si tenemos mucha hoja, también todos los nutrientes que está cogiendo la planta por las raíces, también la está llevando a todas esas ramas, que son ramas también improductivas. Entonces, el aguacate hay que hacerle podas, ¿vale? Pero para que os fijáis, tiene que haber un equilibrio entre la poda que hacemos y las ramas que dejamos, ¿vale? No podemos dejar las plantas muy peladas de ramas, porque eso puede no, y seguro que va a perjudicar en tu cosecha. Pero tampoco podemos tener nuestros árboles de aguacate todos llenos de ramas, sin entrada de luz ni nada. O sea, mi recomendación, y por las cosas que he leído también, y los libros que he leído y tal, pues constantemente vamos a ir haciendo pequeñas podas en nuestros árboles de aguacate, ¿vale? Siempre vamos a ir sacando alguna que otra rama para que haya mayor entrada de aire y mayor entrada de luz, ¿vale? Siempre en relación, no tampoco dejar el árbol con 2 ramas nada más, varias ramas, pero que haya entrada de luz, por el centro del árbol, que no haya ramas bajeras tocando el suelo, para que haya buena aireación también en la zona de abajo del árbol, y así evitamos muchas plagas y ganamos también mayores cosechas. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Van a ver algún vídeo más también de podas. Espero que les haya gustado y un saludo.